El portón se cerró con un golpe seco que resonó como una sentencia final en el aire caliente de la tarde. Aquí se quedan viejos inútiles, con su rancho muerto y sus sueños rotos. Don Roberto Mendoza y doña Carmen, ambos de 65 años recién cumplidos, se quedaron parados como estatuas de sal frente al corral desolado, mientras la camioneta de sus hijos desaparecía en una nube de polvo rojizo que se elevaba hacia el cielo despejado. Habían entregado todo por ellos. Cada peso ganado con el sudor de su frente, cada gota de sangre, cada sacrificio imaginable durante más de 30 años, y así les pagaban. Pero 7 años después, esos mismos hijos que los habían humillado, despreciado y abandonado como si fueran basura, caerían de rodillas suplicando perdón con lágrimas de verdadero arrepentimiento, pero para entonces sería demasiado tarde. Antes de comenzar con esta historia que te partirá el corazón y te hará reflexionar sobre el valor de los padres, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos en estas historias de la vida real que necesitan ser contadas. El sol del mediodía caía como plomo derretido sobre el valle de Jalisco, cuando la camioneta modelo reciente se detuvo frente al portón oxidado del viejo rancho que había pertenecido a la familia Mendoza por 3 generaciones. Don Roberto y doña Carmen, sentados en la parte trasera del vehículo como si fueran bultos sin importancia alguna, como si fueran 2 sacos de papas que alguien transportaba sin ningún cuidado, sintieron que el aire se volvía pesado, denso, difícil de respirar. A través de las ventanillas polvorientas podían ver el panorama absolutamente devastador que se extendía ante sus ojos cansados y llenos de años. Hectáreas y hectáreas de tierra seca y agrietada como la piel de un anciano, cercas de madera podrida que se caían a pedazos, algunas ya en el suelo completamente destruidas por el tiempo y el abandono. Y en el centro de todo ese desastre, como un monumento a la derrota más absoluta, un enorme corral vacío de al menos 3 hectáreas, rodeado de establos en ruinas que alguna vez albergaron docenas de animales prósperos. «Bájense ya de una vez», ordenó Mauricio, el hijo mayor de 32 años, sin siquiera voltear a verlos, manteniendo su vista fija en el volante como si mirar a sus padres le causara repulsión física. Su voz era fría como el acero, llena de desprecio apenas contenido, con un tono de fastidio que cortaba más profundo que cualquier cuchillo. Tenía el rostro duro de alguien que había perdido toda compasión, si es que alguna vez la tuvo, con líneas de amargura alrededor de su boca que lo hacían parecer mayor de lo que era. Sus manos, con uñas perfectamente arregladas en un salón caro, aferraban el volante con fuerza innecesaria, como si quisiera quebrar algo entre sus dedos, como si estuviera conteniendo una furia que amenazaba con explotar. «Mijo, por favor, te lo suplico de rodillas si es necesario», rogó doña Carmen con voz temblorosa que apenas se escuchaba sobre el ruido del motor todavía encendido. «No nos pueden dejar aquí en este lugar olvidado por Dios. Este rancho está abandonado desde hace años, desde que murió tu abuelo Abundio. No hay nada, ni agua potable, ni luz eléctrica. No podemos vivir aquí a nuestra edad, con nuestros achaques y enfermedades». Mauricio se volteó lentamente, con una lentitud calculada, deliberada, y la miró con unos ojos que alguna vez ella había visto nacer, que había cuidado cuando tenía fiebre de bebé, que había llenado de amor maternal durante años. Ahora esos mismos ojos que ella había contemplado con ternura infinita, la miraban con un desprecio tan profundo, tan visceral, que sintió que le faltaba el aire en los pulmones. «Exactamente, mamá», dijo con una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos, una sonrisa que era más bien una mueca de crueldad. «No hay nada en este lugar maldito. Igual que ustedes, ya no tienen absolutamente nada que ofrecer. Ya cumplieron su ciclo en la vida. Ya nos dieron todo lo que tenían, hasta el último centavo. Ahora les toca arreglárselas solos, como nosotros nos arreglamos ahora con nuestras propias vidas sin que nadie nos ayude». En el asiento del copiloto, Daniela, la hija menor de 28 años, recién cumplidos, revisaba su teléfono celular de última generación sin mostrar la más mínima emoción, como si la conversación no fuera con ella, como si sus padres fueran completos extraños. Llevaba ropa cara de marcas reconocidas, joyas brillantes que centelleaban con la luz del sol, maquillaje perfecto aplicado con esmero esa misma mañana. Todo pagado con el dinero que sus padres habían ahorrado durante décadas enteras de sacrificio, para asegurarles un futuro próspero y sin carencias. «Papá, mijo», dijo don Roberto con voz quebrada que temblaba de emoción contenida, dirigiéndose a su hijo mayor, con la desesperación de un hombre al borde del abismo. «Nosotros vendimos todo lo que teníamos para pagarles la universidad a ti y a tu hermana.
Vendimos nuestra casa en el pueblo donde vivimos 30 años, nuestro negocito de abarrotes que construimos desde cero, los terrenos que heredamos, todo, absolutamente todo. Les dimos hasta el último centavo que teníamos ahorrado. ¿Así nos pagan todo ese sacrificio? Mauricio abrió la puerta de un golpe violento que hizo temblar toda la camioneta y salió del vehículo con movimientos bruscos. Sus botas caras, de las que costaban 3,000 pesos en las tiendas elegantes de la ciudad, golpeaban la tierra seca mientras rodeaba el vehículo con pasos firmes y decididos. Don Roberto sintió que su corazón viejo y cansado latía demasiado rápido, demasiado fuerte, como si fuera a estallar en cualquier momento. Doña Carmen comenzó a llorar quedamente, cubriéndose la boca con su mano arrugada y manchada por el tiempo para no hacer ruido que pudiera enfurecer más a su hijo. La puerta trasera se abrió bruscamente con un chirrido metálico. «Que se bajen ahora mismo», dije claramente. Rugió Mauricio con impaciencia evidente. «No tengo todo el día para estar aquí perdiendo mi tiempo valioso. Tengo una junta importante en la ciudad a las 4 de la tarde y no puedo llegar tarde». Con manos temblorosas que apenas respondían y piernas débiles que amenazaban con no sostenerlos, Don Roberto ayudó a su esposa a bajar de la camioneta con la mayor delicadeza posible. Sus cuerpos de 65 años, gastados por toda una vida de trabajo duro desde la adolescencia, apenas lo sostenían en pie. Se aferraron el uno al otro con fuerza desesperada, como lo habían hecho durante 43 años de matrimonio, a través de todas las tormentas, buscando fuerza mutua en medio de la traición más cruel que podían imaginar. Mauricio caminó hacia la parte trasera de la camioneta y comenzó a arrojar las pertenencias de sus padres al suelo polvoriento sin ningún cuidado, sin ninguna consideración, como si estuviera descargando basura en un tiradero. 2 maletas viejas y rasgadas con ropa usada y remendada, algunas cobijas delgadas que apenas servían para el frío, una caja de cartón abollada con fotografías amarillentas y recuerdos de toda una vida juntos, un colchón manchado que había visto tiempos mejores décadas atrás. Era todo lo que les dejaban de 43 años de matrimonio y trabajo incansable. «Mijo, por favor dime qué está pasando realmente», preguntó don Roberto con la voz quebrándose en cada palabra, aunque en el fondo de su alma ya conocía la respuesta terrible. Los últimos 6 meses habían sido un infierno de humillaciones constantes, de ser tratados como estorbos molestos en la casa que ellos mismos habían comprado con sus ahorros para que sus hijos vivieran cómodamente. «Lo que está pasando, viejo», dijo Mauricio mientras sacaba el último bulto y lo arrojaba sin cuidado al suelo, «es que Daniela y yo ya estamos completamente hartos de esta situación, hartos de mantenerlos, hartos de sus achaques constantes, hartos de sus quejas interminables sobre todo. Ustedes ya cumplieron su papel en la vida, nos dieron todo su dinero, nos pagaron la universidad completa, nos compraron departamentos nuevos en la ciudad. Ya no tienen absolutamente nada más que dar. Así que ya no nos sirven para nada. Pero somos sus padres que los trajeron al mundo», susurró doña Carmen con incredulidad, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas arrugadas dejando surcos húmedos. «Los criamos con todo nuestro amor. Los alimentamos cuando teníamos hambre. Sacrificamos todo por ustedes durante más de 30 años». Daniela finalmente bajó de la camioneta, caminando con cuidado exagerado para no ensuciar sus zapatos de marca italiana que costaban más que el salario mensual que sus padres ganaban cuando trabajaban. Se puso unos lentes de sol carísimos de diseñador y miró a sus padres como si fueran extraños molestos, como si fueran mendigos pidiendo limosna en la calle. «Ay, mamá, no seas tan dramática con todo esto», dijo con voz aburrida y fastidiada. «Ustedes hicieron lo que tenían que hacer, nada más que eso. Esa es la obligación de los padres, darnos todo lo que tienen sin esperar nada a cambio. Nosotros no les pedimos que nos trajeran al mundo, esa fue su decisión. Ahora nosotros tenemos nuestras propias vidas, nuestros propios planes ambiciosos, y francamente ya no caben en ellos de ninguna manera». Don Roberto se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico en el estómago. Había trabajado sin descanso desde los 12 años de edad. Primero como peón mal pagado en ranchos ajenos bajo el sol inclemente, luego como comerciante ambulante recorriendo pueblos, siempre pensando en darles una vida mejor a sus hijos que la que él tuvo. Doña Carmen había cosido ropa ajena hasta quedar prácticamente ciega de un ojo por la mala luz. Había lavado ropa hasta que sus manos se deformaron con artritis severa, todo para que sus hijos no sufrieran las carencias que ellos sufrieron en su niñez. Mauricio señaló hacia el corral vacío con un gesto amplio y burlón, casi teatral. «¿Ven eso que está allá?» Este era el rancho del abuelo Abundio, el papá de papá, su propio padre.
Hace 15 años que murió y nadie de la familia quiso hacerse cargo de este muladar olvidado. ¿Saben por qué nadie lo quiso? Porque es un lugar completamente maldito por Dios. La sequía mató todos los pastos hace años. Las enfermedades mataron todo el ganado que había. Este rancho está muerto, igual que ustedes están muertos por dentro. Se acercó a sus padres hasta quedar a escasos centímetros de sus rostros demacrados, invadiendo su espacio personal de manera intimidante. Don Roberto pudo oler la loción cara que usaba su hijo, esa que costaba más que lo que él ganaba en un mes completo cuando trabajaba en su tienda de abarrotes. Este corral vacío es su nueva casa de ahora en adelante. Escupió las palabras con veneno puro. Un lugar muerto para dos viejos que ya no sirven para absolutamente nada en este mundo. A ver si aquí aprenden a no estorbar a la gente. El abuelo Abundio hizo fortuna con este rancho en su tiempo de gloria. Si tienen aunque sea tantita dignidad restante, hagan algo ustedes también con este lugar. Aunque lo dudo muchísimo. A su edad, ya solo son un estorbo que respira. No tenemos a dónde más ir en el mundo, susurró don Roberto con desesperación total. Vendimos todo para darles a ustedes un futuro. No nos queda nada, ningún familiar vivo, ningún amigo cercano. Todo lo invertimos en su futuro prometedor. Ese no es mi problema en lo más mínimo, papá, respondió Mauricio encogiéndose de hombros con indiferencia absoluta y escalofriante. Ustedes decidieron darnos todo lo que tenían. Nadie los obligó a hacerlo. Ahora vivan con las consecuencias de sus propias decisiones. Nosotros ya cumplimos manteniéndolos un par de meses después de que se quedaron sin nada. Ya fue más que suficiente tiempo. Se dio la vuelta bruscamente y caminó hacia la camioneta con pasos decididos. Doña Carmen corrió tras él con la velocidad que sus piernas artríticas le permitían, olvidando su dolor físico, olvidando su orgullo de toda una vida, olvidando todo excepto la desesperación absoluta de una madre abandonada. «Espera, Mauricio, espera por favor», rogó con voz entrecortada. «¿Qué vamos a comer aquí? No tenemos ni un peso, no tenemos comida de ningún tipo. Tu padre tiene diabetes severa, necesita sus medicinas diarias. Yo tengo presión alta peligrosa. ¿Cómo vamos a conseguir nuestros medicamentos que cuestan tanto?» Él se detuvo y se volteó lentamente. Por un momento fugaz, doña Carmen creyó ver un destello de duda en sus ojos, un rastro diminuto de la humanidad que alguna vez tuvo cuando era un niño bueno, pero se desvaneció tan rápido como apareció, como si nunca hubiera existido. «Sus medicinas, sus dolores», repitió él con sarcasmo hiriente. «Siempre sus medicinas, sus dolores constantes, sus necesidades interminables». Pues ahora es su problema exclusivo, no el mío ni el de nadie más. Yo tengo una esposa exigente que mantener, una casa grande que pagar, un coche nuevo del año. Necesito ese dinero para mi vida cómoda, no para mantener a dos viejos que ya vivieron su vida completa. «Pero somos tus padres que te dieron la vida», gritó don Roberto con toda la fuerza que le quedaba, la desesperación quebrando su voz en pedazos. «Te cambiamos los pañales cuando eras bebé. Te curamos cuando estabas enfermo de gravedad. Nos desvelamos contigo noches enteras. ¿Ya no te acuerdas de nada de eso?» Mauricio lo miró directo a los ojos sin pestañear y dijo con una frialdad que heló la sangre hasta los huesos. «Hicieron lo que tenían que hacer como padres, nada más. Yo no les pedí que me tuvieran en este mundo. Ahora yo hago lo que tengo que hacer por mi futuro y mi bienestar. Y ese futuro no incluye cargar con dos ancianos enfermos que solo gastan dinero». Daniela se acercó con pasos lentos y puso una mano impaciente en el brazo de su hermano. «Ya vámonos de una vez, Mauricio. Se nos hace tarde para todo y todavía tenemos que pasar al spa de lujo. Tengo cita para facial y masaje a las 4 en punto». Don Roberto cayó de rodillas en el polvo seco, algo que nunca había hecho en sus 65 años de vida. Era un hombre orgulloso. Un hombre que siempre se mantuvo erguido y digno a pesar de todas las dificultades. Pero ahora la traición era demasiado grande, demasiado profunda, demasiado cruel. «Mija, mi niña querida», le suplicó a Daniela con las manos extendidas temblando. «Tú siempre fuiste mi consentida desde pequeña. Te cuidé cuando estabas enferma de bebé, te llevé en mis hombros por horas cuando eras pequeña y te cansabas. ¿Ya no te acuerdas cuando te cantaba para que durmieras tranquila?» Daniela lo miró sin emoción alguna visible, como si estuviera viendo a un desconocido molesto en la calle. «Ay, papá, no seas tan ridículo, por favor. Levántate, te ves patético arrodillado». «Claro que me acuerdo de todo eso perfectamente, pero ya pasó hace mucho tiempo. Ya no soy una niña pequeña, ahora soy una mujer exitosa con una carrera prometedora.
Tengo novio rico, tengo planes de boda elegante. No puedo tener a mis padres pobres y viejos avergonzándome frente a la gente importante de la sociedad. Mauricio subió a la camioneta y arrancó el motor con brusquedad. Antes de cerrar la puerta completamente, asomó la cabeza por la ventanilla y gritó con desprecio. Hay una casita allá atrás entre los árboles. Está medio caída, pero les servirá para no morirse en la primera helada del invierno. El pozo todavía tiene agua, o eso creo porque hace años que nadie lo usa. Es más de lo que merecen por habernos criado en la pobreza, mientras podían haber ahorrado para ustedes mismos en lugar de gastarlo todo en nosotros. El rugido del motor sobresaltó a los ancianos. Don Roberto se puso de pie trabajosamente, con cada articulación protestando de dolor, y dio un paso hacia adelante con las manos extendidas en una súplica completamente muda. Doña Carmen sollozaba sin control alguno, su cuerpo frágil sacudido violentamente por el llanto inconsolable. Ah, y una cosa más que se me olvidaba, dijo Daniela asomándose por la ventanilla con una última sonrisa absolutamente cruel. Ya cambiamos nuestros números de teléfono celular. No intenten contactarnos de ninguna manera. No queremos saber absolutamente nada de ustedes nunca más. Si de casualidad nos encontramos en el pueblo por accidente, por favor finjan que no nos conocen de nada. Sería muy incómodo y vergonzoso tener que explicar a mis amigos quiénes son ustedes. Y con esas palabras envenenadas que cortaban como cuchillos afilados, Mauricio pisó el acelerador a fondo. La camioneta se alejó a toda velocidad, levantando una enorme nube de polvo rojizo que envolvió a don Roberto y doña Carmen como un sudario mortuorio. El ruido del motor se fue desvaneciendo gradualmente en la distancia, hasta que solo quedó el silencio más absoluto, un silencio tan pesado y opresivo que parecía tener peso físico real. Los ancianos se quedaron allí completamente paralizados como estatuas, viendo cómo el vehículo se hacía cada vez más pequeño hasta desaparecer por completo en el horizonte lejano. Las lágrimas de doña Carmen caían libremente ahora sin ningún control, trazando líneas limpias en su rostro completamente cubierto de polvo. Don Roberto apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron completamente blancos y sus uñas se clavaban en las palmas. El mundo entero se había detenido. Todo lo que habían construido durante décadas, todo lo que habían sacrificado, se había desintegrado completamente en el espacio de apenas 30 minutos. Doña Carmen fue la primera en moverse después de lo que parecieron horas. Se soltó de su esposo y se dejó caer pesadamente al suelo polvoriento, abrazándose a sí misma mientras sollozaba con todo su cuerpo. Roberto, mi amor, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya no tenemos fuerzas para empezar de nuevo a esta edad. Ya estamos viejos, cansados, enfermos de tantas cosas. ¿Cómo vamos a sobrevivir en este lugar abandonado? Don Roberto miró a su alrededor con ojos que apenas podían enfocar por las lágrimas que nublaban su visión. El corral inmenso estaba rodeado de establos que se caían literalmente a pedazos. Las puertas colgaban precariamente de una sola bisagra oxidada. Los techos tenían agujeros enormes por donde se veía el cielo azul. En el centro del corral había un abrevadero completamente seco, lleno hasta el borde de tierra y hojas muertas acumuladas. Las cercas estaban rotas en múltiples lugares, algunas completamente en el suelo. No había ni una sola brizna de hierba verde en ninguna parte, solo tierra seca y agrietada con grietas profundas que parecían heridas abiertas en la piel reseca de la tierra. A lo lejos, casi completamente oculta por unos árboles secos y retorcidos que parecían garras, pudo distinguir la silueta borrosa de una casita pequeña. El techo era de lámina oxidada con agujeros visibles. Las paredes de adobe estaban agrietadas con pedazos faltantes. Una de las ventanas no tenía vidrio alguno, solo un agujero negro que parecía una cuenca vacía mirándolos. «Vamos, Carmela», dijo don Roberto con una voz que no reconoció como propia. Sonaba completamente hueca, muerta, sin vida. «Vamos a ver la casa donde vamos a vivir». Caminaron muy lentamente, arrastrando sus pocas pertenencias con gran dificultad. El calor era absolutamente sofocante, casi insoportable. El sol caía sin ninguna piedad sobre sus cabezas descubiertas. Don Roberto intentaba cargar la caja pesada de recuerdos que pesaba mucho más de lo que su espalda débil y encorvada podía soportar. Doña Carmen se aferraba fuertemente a su brazo, tropezando cada pocos pasos con piedras y hoyos. La casita era infinitamente peor de lo que habían imaginado en sus peores pesadillas. La puerta de madera estaba completamente hinchada por la humedad y años de abandono, y tuvieron que empujarla entre los dos con todas sus fuerzas durante varios minutos para abrirla.
El interior era oscuro como una cueva y olía horrible a moho penetrante, a excrementos secos de roedores, a años y años de abandono total y completo. Había una sola habitación pequeña. El piso de tierra estaba cubierto completamente de basura acumulada y telarañas gruesas como cables que colgaban del techo. En un rincón oscuro había un fogón de adobe completamente agrietado e inservible. Contra una pared sucia, los restos de lo que alguna vez fue una cama de madera. Ahora solo eran tablas podridas y carcomidas por las termitas. Una rata enorme cruzó corriendo por el centro de la habitación, haciendo gritar de terror a doña Carmen. Don Roberto recogió rápidamente un palo del suelo y golpeó con fuerza, pero el animal ya había desaparecido velozmente en un agujero grande en la pared. «Dios mío, Dios mío, Dios mío», repetía doña Carmen una y otra vez sin parar, como una oración desesperada. ¿Qué hicimos para merecer este castigo terrible? Siempre fuimos buenos padres dedicados. Nunca les negamos absolutamente nada a nuestros hijos. ¿Por qué nos castigan así tan cruelmente? Don Roberto dejó caer pesadamente la caja al suelo, levantando polvo, y se sentó sobre ella con todo su peso. Por primera vez en 40 años completos, este hombre que nunca había llorado frente a su esposa en toda su vida de matrimonio, comenzó a sollozar abiertamente. No eran lágrimas silenciosas. Eran sollozos profundos y desgarradores que le salían desde lo más profundo del pecho, que le robaban todo el aire de los pulmones. Doña Carmen se arrodilló dolorosamente frente a él sobre la tierra sucia y abrazó su cabeza canosa contra su pecho arrugado, exactamente como había hecho con sus hijos cuando eran pequeños y lloraban. Los dos lloraron juntos durante horas en esa casita destartalada y abandonada, rodeados de la evidencia física brutal de su abandono cruel, de su traición imperdonable, del fin absoluto de todo lo que conocían y amaban. Afuera de la casita, el sol comenzaba lentamente a bajar hacia el horizonte. Las sombras se alargaban gradualmente, llenando el corral vacío de formas extrañas y amenazantes. Los establos vacíos parecían esqueletos gigantes de animales prehistóricos. El silencio absoluto era roto solamente por el silbido constante del viento que soplaba entre las tablas sueltas y los techos rotos. Cuando la noche finalmente cayó como un manto negro, trajo consigo un frío penetrante que calaba hasta los huesos. No tenían leña para hacer fuego caliente. No tenían velas ni lámparas de ningún tipo. La oscuridad era total, absoluta, opresiva, aterradora. Don Roberto cubrió cuidadosamente a doña Carmen con las 2 cobijas delgadas que tenían y la abrazó fuertemente, tratando con desesperación de darle calor con su propio cuerpo que también temblaba de frío. «Roberto, mi amor», susurró ella en la oscuridad total. «Tengo tanto miedo. Nunca en toda mi vida había tenido tanto miedo como ahora. Yo también, Carmela mía. Yo también tengo miedo, más miedo del que he tenido nunca». Se quedaron abrazados fuertemente en la oscuridad absoluta. 2 ancianos completamente traicionados por quienes más amaban en el mundo, abandonados cruelmente en un lugar completamente olvidado por Dios y por todos los hombres. Las palabras venenosas de sus hijos se repetían constantemente en sus mentes como un disco rayado. Ya no sirven para nada. Solo son un estorbo que respira. Ya vivieron su vida completa. Don Roberto cerró los ojos con fuerza en la oscuridad, y por un momento terrible deseó simplemente no despertar nunca más, dejar de existir completamente, dejar de sentir este dolor tan profundo que lo consumía desde adentro como fuego. Pero entonces sintió el cuerpo frágil y tembloroso de Carmela entre sus brazos. Su esposa, su compañera fiel de 43 años, ella lo necesitaba desesperadamente. No podía rendirse ahora. Abrió los ojos nuevamente en la oscuridad completa. Algo profundo había cambiado dentro de él. El llanto descontrolado había cesado por completo. En su lugar, en algún rincón muy profundo de su ser más íntimo, algo oscuro y poderoso comenzaba lentamente a despertar. No era esperanza todavía. No exactamente. Era algo mucho más primitivo, mucho más feroz y salvaje. Era rabia pura, una rabia fría y profunda como un pozo sin fondo contra los hijos ingratos que los habían destruido, contra el destino cruel que los había traído aquí, contra el mundo entero que los había olvidado y abandonado. Pero sobre todo una rabia ardiente contra la idea misma de rendirse, de darles a Mauricio y Daniela la satisfacción enorme de verlos morir aquí como perros abandonados. Miró fijamente hacia la ventana rota. A través de ella podía ver claramente las estrellas brillantes,
millones de puntos de luz en el cielo completamente negro. Ese corral vacío, ese lugar supuestamente maldito, ese cementerio de ganado muerto. Eso era ahora su reino por derecho. Y si iba a ser su reino de ahora en adelante, entonces ellos iban a ser sus reyes absolutos. De alguna manera que todavía no conocía, de la forma que fuera necesaria, iban a sobrevivir a esto. Carmela, susurró en la oscuridad con voz que ya no temblaba. ¿Estás despierta todavía? Sí, Roberto. No puedo dormir nada. Escúchame muy bien, mi amor. No vamos a morirnos aquí como ellos quieren. No les vamos a dar ese gusto enorme a esos desgraciados que criamos. Vamos a sobrevivir cueste lo que cueste. Más que sobrevivir, vamos a prosperar en este lugar. Doña Carmen se incorporó un poco en la oscuridad, sintiendo la determinación en la voz de su esposo. ¿Cómo lo vamos a hacer, Roberto? Mira dónde estamos. No tenemos absolutamente nada. Ya no somos jóvenes fuertes, estamos enfermos de tantas cosas. Tenemos algo que ellos nunca van a tener jamás, respondió don Roberto con una firmeza que no había sentido en años. Tenemos dignidad verdadera, tenemos orgullo real, y tenemos 43 años completos de trabajar juntos, de salir adelante juntos de cada problema. Si pudimos criar 2 hijos ingratos, si pudimos construir un negocio exitoso de la nada, si pudimos sobrevivir 43 años de matrimonio con todas sus dificultades, podemos sobrevivir esto también. Doña Carmen guardó silencio por un momento largo. Luego, en la oscuridad total, don Roberto sintió claramente que ella asentía firmemente contra su pecho. Tienes toda la razón, mi amor, dijo con voz más firme que antes. No les vamos a dar el gusto de vernos morir. Que se pudran esperando que nos muramos aquí solos. Se acomodaron mejor contra la pared fría, abrazados fuertemente, compartiendo calor corporal y determinación renovada. Mañana comenzaría la batalla real por la supervivencia. Mañana enfrentarían cara a cara la realidad terrible de su situación. Pero esa noche interminable, en la oscuridad más absoluta de ese lugar completamente olvidado por Dios, tomaron una decisión que cambiaría absolutamente todo. No se rendirían jamás. No les darían a sus hijos esa victoria final. Ese corral vacío se llenaría otra vez de vida. Esos establos rotos se repararían piedra por piedra. Esa tierra seca volvería a florecer como en los viejos tiempos. No sabían exactamente cómo lo lograrían. No sabían cuándo sucedería, pero lo harían sin duda alguna. Aunque tuvieran que arrancar la vida misma de las piedras con sus propias manos ensangrentadas, lo harían. El primer rayo dorado de sol que se coló tímidamente por la ventana rota despertó a don Roberto de su sueño inquieto. No había dormido más de 2 horas en toda la noche, pero su cuerpo estaba tenso y alerta, como si supiera instintivamente que no había tiempo para descansar. Se levantó con mucho cuidado para no despertar a Carmela, que finalmente dormía, y salió de la casita cerrando la puerta suavemente. La luz hermosa del amanecer pintaba el corral de tonos dorados y naranjas espectaculares, pero ni siquiera esa belleza natural podía ocultar la devastación absoluta. A la luz clara del día todo se veía infinitamente peor. Los establos no eran solo viejos y descuidados, estaban literalmente al borde del colapso total y absoluto. Las cercas de madera podrida estaban tan deterioradas que podría derribarlas fácilmente con un simple empujón. El corral mismo era enormemente grande. Tal vez 3 hectáreas completas, pero estaba completamente vacío de cualquier señal de vida. Solo tierra seca y agrietada, piedras por todas partes y algunos matorrales espinosos que pinchaban. El estómago vacío de don Roberto rugió fuertemente, recordándole con crueldad que no habían comido nada sustancial el día anterior. No tenían ni una tortilla dura ni un frijol, ni siquiera una pieza de pan seco. Agua, murmuró para sí mismo. Primero necesitamos encontrar agua potable. Mauricio había mencionado brevemente un pozo. Comenzó a explorar cuidadosamente el terreno, rodeando la casita con pasos lentos. Detrás de los árboles completamente secos encontró exactamente lo que buscaba: un pozo circular de piedra antigua cubierto con una tapa de madera medio podrida. Con gran esfuerzo y jadeando, logró quitarla. Dentro, a varios metros de profundidad, brillaba débilmente el reflejo del agua. El problema enorme era cómo sacarla. No había cubeta, no había cuerda, no había absolutamente nada útil. Don Roberto miró a su alrededor con desesperación creciente. En uno de los establos medio caídos encontró un balde completamente oxidado con un agujero enorme en el fondo. No serviría para nada. Siguió buscando metódicamente y finalmente halló una lata grande de metal que alguna vez contuvo aceite. Estaba muy sucia y abollada, pero era hermética.
Ahora necesitaba urgentemente cuerda. Revisó minuciosamente cada rincón oscuro de los establos en ruinas, ignorando el dolor constante en su espalda, ignorando sus rodillas que crujían ruidosamente con cada movimiento. En el último establo casi destruido, encontró varios pedazos de soga vieja, completamente deshilachada por el tiempo y roída por las ratas. Con paciencia absolutamente infinita, sus dedos artríticos trabajando muy lentamente, ató los pedazos uno con otro, probando cuidadosamente cada nudo para asegurarse de que aguantara el peso. El resultado final fue una cuerda irregular de unos 12 metros de largo. Ató firmemente la lata a la cuerda y la bajó con cuidado al pozo. Escuchó el chapoteo cuando tocó el agua. Llenó la lata completamente y comenzó a subirla lentamente. Sus brazos temblaban violentamente por el esfuerzo tremendo. La lata pesaba muchísimo más de lo que esperaba. A medio camino estuvo a punto de soltarla, sintiendo que los músculos de sus brazos simplemente no respondían. Pero apretó los dientes con fuerza y siguió tirando centímetro a centímetro. Cuando finalmente la sacó, estaba completamente empapado en sudor a pesar del frío de la mañana. Sus manos estaban en carne viva y le dolían los hombros como si alguien le hubiera clavado cuchillos afilados. El agua estaba turbia con sedimentos en el fondo, pero era agua, era vida misma. La llevó cuidadosamente a la casita donde doña Carmen ya había despertado. Los ojos cansados de su esposa se iluminaron al verlo. ¿Encontraste agua, Roberto? Sí, mi amor. No es muy limpia, pero es agua potable. Les dio de beber en sus manos ahuecadas. El agua sabía fuertemente a tierra y minerales, pero era lo más delicioso que habían probado en horas. Don Roberto bebió también profundamente, sintiendo cómo el líquido fresco aliviaba su garganta completamente seca. Ahora necesitamos comida urgentemente, dijo doña Carmen, siempre la práctica. No podemos trabajar sin comer algo primero. Voy a explorar los alrededores, dijo don Roberto con determinación. Tiene que haber algo, alguna planta comestible, algo que podamos comer. No vayas muy lejos, por favor, le suplicó ella con miedo. Tengo mucho miedo de quedarme sola aquí. No me voy a ir lejos. Te lo prometo solemnemente. Caminó durante mucho tiempo por el terreno, alejándose gradualmente del corral. La tierra era seca y agrietada por todas partes. Pero después de caminar unos 20 minutos casi arrastrando los pies por el cansancio, encontró algo completamente inesperado. Un arroyo pequeño, apenas un hilo delgado de agua que corría perezosamente entre piedras, pero era agua fresca y corriente. Don Roberto se arrodilló dolorosamente y bebió hasta saciarse completamente, sintiendo cómo su cuerpo agradecía cada sorbo. Siguió el curso del arroyo con la mirada esperanzada y vio que a lo lejos había algunas plantas verdes. Se acercó trabajosamente y reconoció con alegría quelites silvestres, la misma hierba comestible que su madre le había enseñado a identificar cuando era niño en el rancho de su propio padre. No era mucho, pero era comida real. Arrancó todas las que pudo cargar, tantas como sus brazos débiles pudieron sostener, y las envolvió cuidadosamente en su camisa. De regreso hacia la casita, vio algo que lo hizo detenerse completamente en seco. Cerca de uno de los establos, medio oculto por matorrales espinosos, había un bulto grande cubierto con una lona vieja y completamente rasgada. Se acercó con cautela y levantó la lona pesada, tosiendo fuertemente por el polvo que se levantó. Debajo había herramientas oxidadas pero todavía utilizables, un pico con el mango agrietado pero todavía firme, una pala doblada pero funcional, un hacha con el filo sin brillo, un machete completamente oxidado. Eran herramientas muy viejas y descuidadas, pero eran herramientas, eran esperanza pura. Gracias, susurró al cielo con emoción, aunque no sabía bien a quién o a qué le estaba agradeciendo. Tal vez a su padre que había dejado esas herramientas allí hace tantos años. Esa noche comieron quelites hervidos en agua del pozo, cocidos en una lata de aceite que habían limpiado durante horas, y puestos sobre un fuego que don Roberto logró encender después de una hora completa de intentos frustrados. No había sal, no había aceite, solo hierbas verdes en agua caliente. Pero para dos personas que no habían comido nada sustancial en más de un día completo, sabía absolutamente a gloria. «Está bueno, Roberto», mintió doña Carmen valientemente, aunque sus ojos se llenaban de lágrimas mientras tragaba la comida completamente insípida. «Mañana va a ser mejor. Ya lo verás. Poco a poco, Carmela. Poco a poco todo va a mejorar. Te lo prometo». Los días siguientes establecieron una rutina absolutamente brutal pero completamente necesaria. Don Roberto se levantaba antes del amanecer cada día,
ignorando el dolor constante en sus articulaciones, y caminaba hasta el arroyo para recoger quelites, berros y cualquier planta comestible que encontrara. Doña Carmen se quedaba en la casita, limpiando poco a poco cada rincón, barriendo con una rama de árbol que hacía las veces de escoba, tapando agujeros en las paredes con barro y piedras. Con el hacha encontrada, don Roberto comenzó a cortar los árboles completamente secos para leña. El trabajo era absolutamente agotador para su cuerpo viejo. Sus manos, que ya estaban curtidas de toda una vida de trabajo duro, se llenaron de ampollas nuevas que reventaban y sangraban constantemente. Su espalda le dolía tanto que algunas noches no podía dormir nada, pero siguió trabajando sin parar. Cada árbol que cortaba era una pequeña victoria personal. Cada astilla de leña era un paso más hacia la supervivencia. Una tarde calurosa, mientras cortaba leña cerca del camino que llevaba al corral, escuchó el traqueteo inconfundible de un carro viejo acercándose lentamente. Su primer instinto fue esconderse rápidamente, esconder a Carmela, protegerse de quien fuera que viniera. Pero se quedó quieto, el hacha en las manos, viendo cómo una camioneta destartalada se detenía frente al portón. Del vehículo bajó un hombre mayor, tal vez de su misma edad o un poco más joven, con sombrero de paja y rostro curtido por el sol. Llevaba ropa de trabajo limpia pero remendada en varios lugares. «Buenas tardes», saludó con una voz amable y cálida. «Mi nombre es Esteban Ruiz. Tengo un rancho a unos 5 kilómetros de aquí, rumbo a la sierra. Disculpe que venga así sin avisar, pero hace varias semanas que veo humo saliendo de este corral. Todo el pueblo sabe que este lugar lleva años abandonado». La curiosidad me pudo. Don Roberto se quedó en silencio, desconfiado por naturaleza. Había aprendido a no confiar fácilmente. El hombre notó su tensión inmediatamente y levantó las manos en señal clara de paz. «No se preocupe, señor. Solo vengo a ver si necesitan ayuda. En el rancho nos cuidamos entre todos, o nos hundimos todos. Así es esto del campo. Ahora vivimos aquí mi esposa y yo», dijo don Roberto con voz firme, aunque por dentro temblaba de cansancio y hambre. Don Esteban asintió lentamente. Sus ojos sabios recorrieron la escena completa. El hombre delgado con ropa sucia y manos ensangrentadas. La pila de leña recién cortada. La casita de donde salía un hilito de humo. «He oído historias en el pueblo», dijo con cuidado y respeto, «sobre los hijos de don Abundio, el que era dueño de este rancho. Dicen que abandonaron a sus padres aquí. Lamento mucho lo que les haya pasado». Don Roberto apretó la mandíbula. «No necesitamos lástima de nadie». «No es lástima», respondió don Esteban con una sonrisa gentil. «Es respeto. Veo que es usted un hombre de agallas. No cualquiera sobrevive aquí a su edad». Se acercó a su camioneta y sacó una bolsa grande de tela. «Traje algunas cosas: frijoles, maíz, un poco de carne seca, sal, azúcar, café. Para usted y su señora esposa. También unas tortillas que hizo mi vieja esta mañana». Don Roberto sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo con fuerza. «No le puedo pagar nada. No le estoy cobrando. En el rancho nos ayudamos o nos morimos todos. Así de simple. Es la ley del campo». Don Roberto aceptó la bolsa con manos temblorosas. Era más comida de la que habían visto en días. «Gracias, don Esteban. No sabe cuánto significa esto para nosotros». Don Esteban señaló hacia el corral vacío. Este lugar fue muy próspero en su tiempo. Don Abundio, su papá si no me equivoco, criaba ganado fino, toros de engorda, vacas lecheras, caballos de trabajo. Pero después de su muerte todo se fue al demonio. Sus nietos, los hijos de usted, nunca quisieron saber nada del rancho. ¿Usted cree en la maldición?, preguntó don Roberto, recordando las palabras crueles de Mauricio. El viejo ranchero se rió. «No creo en maldiciones, don Roberto. Creo en descuido y abandono. Este lugar no está maldito, solo está olvidado. Con trabajo y dedicación cualquier tierra puede volver a dar frutos. Usted lo sabe, es hijo de ranchero». Esas palabras se clavaron en el corazón de don Roberto como semillas de esperanza. «Pero no sé si tengamos las fuerzas, don Esteban. Ya estamos viejos. Estamos enfermos. La edad es solo un número, compadre. Yo tengo 72 años y todavía trabajo mi rancho. Lo que importa no es cuántos años tiene el cuerpo, sino cuánta vida tiene el espíritu. Y usted, don Roberto, tiene fuego en los ojos. Ese fuego vale más que la juventud». Antes de irse, don Esteban le dio un último consejo.
En el pueblo, a 20 kilómetros de aquí por ese camino, hay mercado todos los sábados. Si logra hacer algo para vender, ahí encontrará clientes. Y busque a don Fermín, el de la tienda de abarrotes. Es buen hombre y siempre está dispuesto a ayudar a quien trabaja honestamente. Cuando la camioneta se alejó, don Roberto se quedó mirando la bolsa de comida en sus manos. Sintió algo que no había sentido en días: esperanza real. Esa noche cenaron frijoles con tortillas, sal y un pedacito de carne seca. El sabor de la sal, del maíz cocido, de la comida real, hizo llorar a los dos de pura felicidad y alivio. «Hay gente buena en el mundo todavía», dijo doña Carmen con la boca llena, saboreando cada bocado como si fuera un festín. «No todos son como nuestros hijos ingratos». Don Roberto abrazó a su esposa fuertemente. «Tienes razón, mi amor, y vamos a encontrar la manera de devolverle la bondad al mundo. Vamos a salir de esto. Te lo juro por Dios santo». Al día siguiente, don Roberto tomó una decisión importante. Caminó los 20 kilómetros completos hasta el pueblo, un viaje que le tomó casi 4 horas bajo el sol implacable. Cada paso era una tortura para sus rodillas artríticas, pero siguió adelante, apoyándose en un palo que usaba como bastón. El pueblo era pequeño, polvoriento, con casas de adobe y calles sin pavimentar. En la plaza principal había un puñado de puestos, donde algunos vendedores ofrecían verduras, ropa usada y herramientas. Don Roberto encontró la tienda de abarrotes que don Esteban había mencionado. Don Fermín era un hombre robusto de unos 60 años, con bigote espeso y ojos amables. «¿En qué le puedo ayudar, don?», preguntó cuando don Roberto entró. «Don Esteban Ruiz me dijo que hablara con usted. Necesito trabajo, lo que sea». Don Fermín lo estudió por un momento. «Usted es el señor del rancho de los Mendoza, el que abandonaron sus hijos». Don Roberto se tensó. La noticia había corrido por todo el pueblo, como siempre pasaba en los pueblos chicos donde todos se conocían. «Así es. Pero no vengo a pedir caridad. Vengo a ofrecer trabajo. Soy carpintero de oficio. Puedo arreglar lo que sea: puertas, ventanas, mesas. También sé hacer trabajos de albañilería». Don Fermín asintió pensativo. «No tengo trabajo fijo para ofrecerle, don Roberto. Pero los sábados se pone pesado el mercado. Si me ayuda ese día cargando bultos y acomodando mercancía, le puedo pagar 100 pesos y le doy comida para llevar. 100 pesos. Era poco, pero era dinero. Era un comienzo. Acepto. Bien. Venga el próximo sábado temprano, a las 6 de la mañana. Don Roberto asintió. 4 horas de camino de ida, 4 de regreso, más un día completo de trabajo. Significaba salir el viernes por la noche y dormir en algún lugar del pueblo para estar listo el sábado. Pero lo haría. Antes de irse, don Roberto reunió el coraje para hacer una pregunta. «Don Fermín, ¿usted compra leña?». «Claro, siempre necesito leña. La gente la compra para sus estufas y fogones». «¿Por qué?». «Tengo muchos árboles secos en el rancho. Podría cortarlos y traerle leña bien seca». Don Fermín lo miró con renovado interés. «¿Sabe cortar leña?». «Toda mi vida he cortado leña, don Fermín. Sé cómo tiene que ser. Está bien. Tráigame leña bien cortada en trozos parejos y le pago 20 pesos por bulto. Pero tiene que ser leña de calidad, bien seca, fácil de quemar». Don Roberto sintió que el corazón le latía más rápido. 20 pesos por bulto. Si lograba hacer un bulto cada 2 días, serían 70 pesos por semana. Más los 100 del sábado, serían 170 pesos semanales. Era más dinero del que había visto en meses. Durante las siguientes semanas, don Roberto trabajó como nunca lo había hecho, ni siquiera en su juventud. Se levantaba antes del amanecer y cortaba árboles hasta que la luz se iba. Doña Carmen lo ayudaba, recogiendo la leña cortada y apilándola para que se secara al sol. Trabajaban juntos como habían hecho toda su vida. El primer bulto que logró hacer estaba disparejo. Los trozos eran de diferentes tamaños, pero lo cargó en su espalda y caminó las 4 horas hasta el pueblo. Don Fermín examinó la leña con ojo crítico. «Está mal cortada, don Roberto», dijo sin rodeos. «Pero veo el esfuerzo. Le doy 15 pesos por este bulto y le enseño cómo debe ser». Don Roberto aprendió. El segundo bulto fue mejor. El tercero ya era casi perfecto. Para el final del primer mes estaba llevando 2 bultos por semana y ganando 40 pesos semanales. Sumado a los 100 pesos del sábado eran 140 pesos por semana. 560 al mes. Con ese dinero compraban lo básico: maíz, frijoles, sal, aceite, azúcar, chile.
A veces podían permitirse un poco de carne. Estaban comiendo mejor. La casita tenía un techo parcialmente reparado. Habían tapado todos los agujeros en las paredes, pero lo más importante era que ambos estaban cambiando. Las manos de don Roberto ya no sangraban, estaban cubiertas de callos, sus brazos estaban más fuertes, su espalda todavía le dolía, pero era un dolor de trabajo honesto. Don Esteban seguía visitándolos cada par de semanas, siempre con alguna excusa, un saco de maíz, unas mantas, herramientas viejas. Pero don Roberto sabía que era su manera de ayudar sin herir su orgullo. Una tarde, don Esteban llegó con una propuesta diferente. Don Roberto, doña Carmela, he estado pensando, ese corral suyo está vacío. ¿Han pensado en meter animales? No tenemos dinero para comprar ganado, respondió don Roberto. Apenas nos alcanza para comer. No estoy hablando de comprar. Tengo una vaca que está por parir. Es vieja. Probablemente este sea su último becerro. Se la presto. Ustedes la cuidan, le dan pasto y agua. Cuando nazca el becerro, lo crían, lo venden y nos dividimos la ganancia, mitad y mitad. Don Roberto lo miró incrédulo. ¿Por qué haría eso por nosotros? Porque cuando yo era joven, alguien hizo lo mismo por mí. Es hora de devolver el favor. Además, ese corral necesita vida. 3 días después, don Esteban llegó con una vaca café llamada Canela. Era vieja, pero sus ojos eran brillantes. Don Roberto y doña Carmen la recibieron con alegría. 2 semanas después, una madrugada, Canela parió. Era un machito negro. Don Roberto y doña Carmen lloraron de emoción. ¿Cómo lo vamos a llamar?, preguntó doña Carmen. Esperanza, dijo don Roberto, porque eso es lo que es. Con el becerro Esperanza todo cambió. Tenían vida en el corral. Don Roberto vendió el becerro 6 meses después por 3,500 pesos. 1,750 para él. Con ese dinero compraron 4 cabras preñadas. Las cabras producían leche. Don Roberto aprendió a ordeñar. Pronto producían 3 litros diarios. Don Fermín le compraba la leche a 25 pesos el litro, 75 pesos al día, 525 a la semana, más de 2,000 al mes. Sumado a su trabajo, estaban ganando casi 3,000 pesos mensuales. Por primera vez tenían un ingreso estable. Compraron ropa nueva, repararon el techo, compraron un colchón decente, platos, ollas, una lámpara de gas. Pero don Roberto no se conformaba. Cada peso lo reinvertía. Compró más cabras, luego gallinas ponedoras. Las gallinas ponían 20 huevos al día. Una tarde de sábado se acercó una mujer elegante llamada Patricia Sandoval. Era dueña de una empresa de productos lácteos. He probado su leche de cabra. Es excelente. ¿Han pensado en hacer quesos? No sabemos hacer queso, admitió don Roberto. Les puedo enseñar. 700 pesos por una semana de capacitación. Don Roberto aceptó. Aprendieron a hacer queso. Comenzaron a producir 15 quesos por semana a 60 pesos cada uno. 900 pesos semanales. 3,600 al mes. Sus ingresos alcanzaron los 5,000 pesos mensuales. Era más de lo que muchas familias ganaban. El pueblo hablaba de ellos con admiración. Los viejitos del rancho están haciendo milagros. Una mañana 5 gallinas desaparecieron. Coyotes. Don Roberto construyó cercas más fuertes con alambre de púas. Don Esteban lo ayudó. Con los corrales seguros compró 3 cerditos de engorda por 400 pesos cada uno. Los cerdos crecían rápido. El corral ya no era un cementerio, había vida por todas partes, cabras, gallinas, cerdos, y don Roberto y doña Carmen ya no eran los ancianos rotos, estaban fuertes, orgullosos. Una tarde contando las ganancias, don Roberto se dio cuenta de que tenían ahorrados 7,000 pesos. Roberto, ¿te acuerdas cuando pensamos que nos íbamos a morir aquí?, dijo doña Carmen. Me acuerdo. Pero mira dónde estamos ahora. Pero en la ciudad, las cosas no iban bien para Mauricio y Daniela. Mauricio había perdido su trabajo. Su esposa lo había dejado. Daniela también había perdido su trabajo y su novio. Estaban quebrados, pero don Roberto y doña Carmen no sabían nada de esto. Estaban ocupados construyendo su nueva vida. Una tarde llegó un hombre llamado Ramón Gutiérrez. Era presidente de la Asociación de Ganaderos. Don Roberto, queremos invitarlo a participar en una feria ganadera regional. Su historia inspiraría a muchas personas. Don Roberto aceptó después de consultarlo con doña Carmen. La feria sería en un mes. Esa noche, sentados en el porche, miraban las estrellas. Carmela, ¿te das cuenta de lo lejos que hemos llegado? A veces no lo puedo creer. Hace un año pensé que nos íbamos a morir. Ya no me importa si nuestros hijos se arrepienten o no. Ya seguimos adelante. Miró hacia el corral lleno de vida. Ninguna mujer podría hacer nada aquí, murmuró, recordando las palabras de Mauricio. Pero mira lo que hicimos.
Demostramos que estaban equivocados, y todavía no hemos terminado. La feria ganadera fue un éxito rotundo. Durante 3 días, su stand estuvo lleno de visitantes. Vendieron toda su producción y consiguieron contratos con 7 tiendas y 2 restaurantes. Un periodista escribió un artículo sobre ellos, de la traición al triunfo. El artículo incluía fotografías del rancho próspero. El artículo se volvió viral. Recibieron docenas de mensajes de apoyo, invitaciones a dar charlas, propuestas de negocio. Patricia Sandoval llegó con una propuesta. Quiero hacer una sociedad. Yo pongo el capital para triplicar su producción. Ustedes ponen el producto y el trabajo. 60-40. 60 para ustedes. Don Roberto aceptó con una condición. Cualquier decisión importante debe tener nuestra aprobación. Trato hecho. La expansión fue vertiginosa. Compraron 60 cabras más. Construyeron un taller profesional. Contrataron 5 empleados permanentes. Pasaron de 15 quesos al mes a 400. Los ingresos se dispararon. De 5,000 pesos mensuales pasaron a 15,000. Después 20,000. Luego 30,000. Con el dinero hicieron mejoras importantes. Pavimentaron el camino de entrada. Instalaron electricidad en todos los establos. Construyeron un almacén refrigerado. Compraron una camioneta nueva. Construyeron una casa nueva de verdad. Con 2 recámaras, sala, cocina completa, baño con regadera. Era un palacio. Doña Carmen lloraba cada vez que entraba a su cocina nueva. Nunca pensé que volvería a tener una cocina así. Te lo mereces. Te mereces esto y mucho más. El rancho era ahora un ejemplo de prosperidad. La gente venía de otros pueblos a conocer el milagro del rancho Mendoza. Don Roberto contrató a don Esteban como asesor pagado. Rosa, su primera empleada, se convirtió en gerente de producción con un salario de 4,000 pesos mensuales. Todo parecía perfecto, pero don Roberto sabía que algo estaba por suceder. Sucedió un martes, exactamente 2 años y medio después del abandono. Don Roberto estaba en el taller cuando escuchó un carro detenerse. Era un carro viejo, abollado. De él bajaron Mauricio y Daniela. Pero no eran los hijos arrogantes. Estos eran 2 personas demacradas, con ropa sucia. Mauricio había perdido mucho peso. Su cabello estaba largo y grasoso. Su rostro mostraba líneas de derrota. Daniela estaba peor. Su ropa cara había sido reemplazada por jeans rotos. Su maquillaje había desaparecido. Sus manos estaban sucias. Se quedaron mirándose en silencio. Don Roberto se plantó firme. Doña Carmen salió al escuchar el carro. «Papá, mamá», dijo Mauricio con voz ronca. «Necesitamos hablar». Don Roberto no dijo nada, los observó con calma fría. «¿Podemos pasar?», preguntó Daniela. «Pasen. Vamos al porche». Caminaron en silencio. Don Roberto podía ver cómo los ojos de Mauricio y Daniela recorrían todo con incredulidad. Los establos modernos, las cercas fuertes, los animales sanos, el taller moderno, la casa grande. Se sentaron en el porche. Doña Carmen se quedó de pie. «Esto es», comenzó Mauricio, pero no pudo terminar. «Imposible», completó don Roberto. Eso era lo que pensaban, ¿verdad? Mauricio cerró los ojos. Lágrimas comenzaron a rodar. «Papá, mamá, lo perdimos todo». «Cuenten», dijo don Roberto. Mauricio habló entre sollozos. «Me corrieron del trabajo. Mi esposa me dejó. Perdí todo. He estado durmiendo en el carro de Daniela. Daniela tomó el turno. Mi novio me dejó. Perdí mi trabajo. Tengo deudas. El banco me quitó mi departamento. No tengo nada». Mauricio cayó de rodillas. «Por favor, perdónenos. Fuimos unos monstruos, pero estamos desesperados. No tenemos a dónde ir». Daniela también cayó de rodillas. «Mami, perdóname. Fui la peor hija del mundo». «¿Una oportunidad de qué?», interrumpió doña Carmen con voz fría. «Solo queremos demostrar que cambiamos». Don Roberto se puso de pie mirando a sus hijos de rodillas. Por un momento sintió lástima, pero recordó todo. Las noches de hambre. Las palabras crueles. «Levántense», dijo con voz neutral. Se pusieron de pie. «Van a escucharme bien», comenzó don Roberto. «Hace 2 años y medio nos trajeron aquí para destruirnos. Nos dijeron que éramos unos viejos inútiles, que ya habíamos cumplido nuestro ciclo». «Lo sabemos», gimió Mauricio. «No», lo interrumpió don Roberto. «No tenían razón en nada. Miren a su alrededor. Miren lo que construimos de la nada. Miren este negocio. Miren esta casa. Lo hicimos nosotros, los viejos inútiles. Lo sabemos. Por eso estamos aquí. Porque ustedes son fuertes. Nosotros no somos nada sin ustedes. Exacto. Ustedes no son nada. ¿Y saben por qué?
porque nunca tuvieron carácter. Cuando las cosas se pusieron difíciles, nos abandonaron. Y ahora que lo perdieron todo, vienen arrastrándose de vuelta. Mauricio bajó la cabeza. Nos preguntan que los perdonemos, continuó don Roberto. ¿Y saben qué? Los perdono. Los perdono porque guardar rencor solo me lastima. Los perdono porque ya sanamos. Los perdono porque su opinión ya no tiene ningún poder. Mauricio levantó la vista con esperanza. ¿Entonces, podemos quedarnos? No, respondió don Roberto sin vacilación. El perdón no significa olvidar. Ustedes tomaron sus decisiones. Ahora vivan con las consecuencias, pero no tenemos a dónde ir, suplicó Daniela. No, no se van a morir, dijo doña Carmen. Son jóvenes y sanos, pueden trabajar, pueden reconstruir sus vidas, igual que nosotros lo hicimos a los 65 años. Don Roberto sacó su cartera. Contó 20 billetes de 100 pesos. Esto es 2,000 pesos. Es suficiente para que lleguen a la ciudad. Renten un cuarto, coman y encuentren trabajo. Hay una iglesia que ayuda, vayan ahí. Mauricio miró el dinero. ¿Eso es todo? Es más de lo que ustedes nos dieron. Ustedes nos dejaron sin nada. Les estoy dando 2,000. Es más de lo que merecen. Papá, por favor. Escúchenme bien, lo interrumpió doña Carmen. Nosotros sobrevivimos porque no tuvimos opción. Ustedes no tienen esa excusa. Están solos porque eligieron estar solos. Ahora elijan sobrevivir. Don Roberto se dio la vuelta. Y una cosa más. Si alguna vez se les ocurre volver sin invitación, llamaré a la policía. Ya no somos los viejos asustados. Ahora tenemos recursos, contactos, poder. ¿Entendieron? Mauricio y Daniela asintieron. Tomaron el dinero. Mauricio miró una última vez el rancho. Tenían razón, murmuró. Este rancho no estaba maldito. Los malditos éramos nosotros. Se fueron. Don Roberto y doña Carmen los vieron alejarse. Los empleados se acercaron. ¿Están bien?, preguntó Rosa. Don Roberto respiró profundo. Sí, Rosa. Estamos bien, mejor que nunca. Esa noche, después de cenar, don Roberto y doña Carmen se sentaron en el porche. Don Esteban estaba con ellos. Lo hicieron bien, dijo el anciano. Les dieron más de lo que merecían, pero no tanto como para que se aprovecharan. No lo hice por ellos, lo hice por mí, para demostrarme que ya no tengo miedo, que ya no tengo rencor, que soy libre de ellos. Es usted sabio, don Roberto. Y fuerte. Miraron hacia el rancho. Bajo la luna podían ver los animales descansando. Las cabras dormían en grupos. Las gallinas estaban calladas. Los cerdos roncaban. ¿Sabe qué es lo más irónico?, dijo don Roberto. Nuestros hijos nos trajeron aquí para destruirnos, pero nos dieron el mejor regalo. Nos dieron la oportunidad de descubrir quiénes realmente somos. ¿Y quiénes son? Don Roberto tomó la mano de doña Carmen. Somos sobrevivientes. Somos luchadores. Somos gente que convierte maldiciones en bendiciones. Somos gente que no se rinde nunca. Don Esteban sonrió. Son don Roberto y doña Carmen Mendoza, la pareja que resucitó el rancho de los muertos. Esa noche durmieron profundamente, sin pesadillas, sin miedos, sin rencores. Los fantasmas habían venido y se habían ido, y ellos habían permanecido firmes. El rancho ya no tenía fantasmas, solo vida, prosperidad y futuro. Y don Roberto y doña Carmen ya no eran víctimas, eran sobrevivientes, luchadores, vencedores. 5 años más pasaron. Don Roberto y doña Carmen, ahora de 72 años, se despertaron temprano como siempre. El rancho Mendoza se había convertido en leyenda. Empleaban ahora a 30 personas. Producían 1,000 quesos al mes. Tenían 200 cabras, 500 gallinas, 50 cerdos. Su marca se vendía en supermercados de 5 estados. Pero lo que más llenaba de orgullo a don Roberto no eran los números, era la gente. 30 familias que dependían de ellos. 30 familias que habían encontrado trabajo digno. Ese día recibirían un premio de la Cámara de Comercio como empresarios del año. La ceremonia fue hermosa. Cuando les tocó hablar, don Roberto subió al estrado con doña Carmen. No preparé un discurso, comenzó, porque nunca imaginé que estaríamos aquí. Hace 7 años y medio mi vida era muy diferente. Hizo una pausa. Fuimos abandonados en un rancho muerto por nuestros propios hijos que creían que no valíamos nada. Nos dijeron que éramos unos viejos inútiles, y por un momento lo creímos. El salón estaba en silencio, pero entonces nos miramos el uno al otro.
Y decidimos que no les íbamos a dar ese gusto. Decidimos demostrar que la edad es solo un número. Doña Carmen tomó el micrófono. Este premio no es solo nuestro. Es de don Esteban, que nos tendió la mano. Es de don Fermín, que nos dio trabajo. Es de Patricia, que creyó en nosotros. Es de cada empleado. Es de cada persona que nos ayudó. Don Roberto retomó. Pero sobre todo, este premio es para toda persona mayor que alguna vez fue llamada inútil. Para todo anciano que siente que su vida ya terminó. Para toda persona que fue traicionada. El aplauso crecía. Quiero decirles algo. Las palabras duelen. Cuando tus propios hijos te dicen que no vales nada, esas palabras se clavan en el alma. Pero aquí está la verdad. Esas palabras solo tienen el poder que tú les das. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Pudimos habernos rendido, pero elegimos no hacerlo. Elegimos convertir cada insulto en motivación. Elegimos usar nuestro dolor como combustible. Levantó el trofeo. Así que este premio se lo dedico a todos los llamados inútiles del mundo, a todos los que nos dijeron que ya no podíamos. Porque resulta que no solo pudimos, sino que hicimos más de lo que ellos jamás imaginaron. La ovación duró 10 minutos. La gente se puso de pie. Había hombres y mujeres llorando. Don Roberto y doña Carmen bajaron tomados de la mano. Esa noche, de regreso en su rancho, sentados en su porche, don Roberto abrazó a su esposa. ¿Estás feliz, Carmela? Más feliz de lo que nunca pensé. ¿Alguna vez piensas en ellos? A veces me pregunto si habrán logrado salir adelante. Pero ya no me duele, a mí tampoco. Creo que todo pasó por una razón. Si nuestros hijos no nos hubieran abandonado, nunca habríamos descubierto lo fuertes que éramos. Tienes razón. A veces las peores traiciones nos llevan a nuestros mayores triunfos. Y en algún lugar de la ciudad, en un cuarto pequeño, Mauricio y Daniela leían en un periódico viejo la historia de sus padres. El artículo tenía fotografías del rancho, de la ceremonia, de todo lo que habían logrado. Lloraron amargamente, finalmente entendiendo lo que habían perdido. No el dinero, sino la oportunidad de haber tenido padres extraordinarios. Pero ese tren ya había partido. Y don Roberto y doña Carmen Mendoza seguían adelante, imparables, creando su legado un día a la vez, demostrando que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, porque al final demostraron la verdad más grande. Nunca es demasiado tarde para demostrar tu valor. Y nunca es demasiado tarde para convertir una maldición en la mayor bendición de tu vida. Fin.